Eduardo, ay Eduardo, que sangran mis venas abiertas nuevamente. Me duelen las entrañas de ver lo que sucede. Ay, Eduardo, garras poderosas, vuelo amenazante. Una vez más el águila de pico afilado destroza mi vientre con sus garras. Asfixia a mis hijos del sufrido Brasil. ¡Ay, Eduardo! El Aymara es corrido de sus cumbres plateadas. Sus hermanos, rostro de la tierra, pelean por él. Y son ríos de sangre los que bajan del cerro. ¡Ay, Eduardo! Se cuentan por miles los muertos en las calles, tanto allá en Santiago como en Bogotá. El águila insaciable y voraz en su codicia, socavones vacíos como en Potosí, dolor, muerte y miseria nos va a dejar. Pero ay, Eduardo, si extraña mi pueblo la verba inflamada de los dos comandantes que ya no están, aún más ansía y espera ver libre a Milagro, hija visceral de esta tierra doliente, valiente estandarte de mi pueblo explotado. A gritos lo piden Macacha. Manuela. Y Juana Zurduy. Lo exige con firmeza la capitana olvidada. Lo esperan Evita y hasta Encarnación. Ay, Eduardo, no es posible que a mi hija dilecta los propios hermanos hayan olvidado. Eduardo, ay, Eduardo, quiero ver pronto paseando por Alto Comedero su figura valiente, la huipala adelante y miles de mis hijos marchando detrás. Eduardo, ay, Eduardo, que sangran abiertas mis venas otra vez. ¿La escucha, comandante? Sí, claro, sufre y pide por los hijos de sus entrañas. ¿Cómo no conmoverse? Para ser un luchador es necesario endurecerse sin perder nunca la ternura. Del norte vienen por más. Nada alcanza para satisfacer su angurria. Y sus socios, sus títeres locales, hacen pagar con sangre a quienes les plantan bandera. Por eso mismo, seamos la pesadilla de quienes pretenden arrebatarnos los sueños. Se ensañan en Milagro por luchadora y por mujer. Carecen de todo conocimiento de historia. Si lo tuvieran, sabrían que el progreso sería imposible sin la figura femenina. ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Ni una menos! ¡Libertad a los presos políticos! ¡Libertad a Milagro! ¡Milagro es pueblo! ¡Milagro es pueblo! Escuche, comandante. Se levanta y hace escuchar la flor de nuestro pueblo. Macacha, Juana, Manuela, Encarnación, Eva y también la verdadera madre de la patria, desde el oscuro del olvido.
Une su voz María Remedios del Valle, la capitana olvidada. Si este no es el pueblo, ¿dónde está? Recuerdo allá, hace tiempo, cuando desde el subsuelo de la patria llegó a Plaza de Mayo la turba pidiendo por el general, hablando desde las paredes de la urbe, con tiza y con carbón, las mujeres con Perón. Y hoy dicen presente, para abrir los barrotes que detienen a nuestros compañeros y compañeras. Milagro es bandera de ese reclamo. Porque, vea Eduardo, podrán cortar las flores, pero nunca terminarán con la primavera. Es que la perpetuación del actual orden de cosas es la perpetuación del crimen. Y cuanta más libertad se otorga a los negocios, más cárceles se hace necesario construir para quienes padecen esos negocios. Además, solo existe un sentimiento mayor que el amor a la libertad. Es el odio al que te la quita. Como el imperio es incapaz de multiplicar los panes, hace lo posible por suprimir comensales. ¿Sabe, comandante, lo que había escrito en una pared allá en La Paz? Combata la pobreza, mate un mendigo. Increíble necedad. Mire, vale millones de veces más la vida de un solo ser humano que todas las propiedades del hombre más rico de la tierra. Coincido con usted, comandante. Pero ya ve que se está despertando el Brasil de su sueño de samba. Y ya veremos llegar a la Casa de Gobierno peruano de la mano de César Vallejos y Ciro Alegría al maestro rural. Ahora lo que falta es abrir las cadenas que detienen a Milagro y a seguir la lucha. Pues claro, yo he preferido morir de pie antes que vivir arrodillado. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Libertad a los presos políticos. Libertad a Milagro. Milagro es pueblo. Milagro es pueblo. Hasta la victoria siempre, comandante. Hasta la victoria siempre. Libertad a los presos políticos. Libertad a Milagros. Milagro es pueblo.